Principios para un matrimonio feliz, por Graham Liggett. La institución del matrimonio está pasando de moda. Un artículo del sitio web revistadepoblacionmundial.com afirma que el matrimonio es un sacramento que une a dos personas de por vida, creando entre ellas una conexión legal, cultural y o religiosa que afecta a todo, desde su nombre y dirección hasta su futura familia. El matrimonio es una institución cultural universal, tan fundamental para la experiencia humana que no se conocen ejemplos de sociedades que funcionen sin él. La gente se casa por muchas razones, como el amor, la compañía, el deseo de formar una familia, la estabilidad económica, el estatus social y la realización religiosa. Y en casi todos los casos, el matrimonio se considera un acontecimiento decisivo en la vida de los participantes. A veces, sin embargo, los lazos del matrimonio se rompen. Según el Centro Nacional de Estadística Sanitaria de Estados Unidos, aproximadamente 4 a 5 millones de personas se casan cada año en ese país. Y aproximadamente del 42 al 53% de esos matrimonios acaban en divorcio. En el Reino Unido, el 42% de los matrimonios primerizos acaban en divorcio y el 31% de las segundas nupcias. El divorcio tiene muchas causas posibles: infidelidad, problemas económicos, pérdida de intimidad, abuso de sustancias, maltrato doméstico, falta de compromiso, diferencias morales o religiosas o simplemente distanciamiento. Sea cual sea el motivo, el divorcio no es un fenómeno exclusivamente estadounidense. El divorcio ocurre en todo el mundo. De hecho, puede ser tan universal como el propio matrimonio. Mantener y disfrutar de un matrimonio feliz y próspero nunca ha sido tarea fácil, pero parece que es más difícil de conseguir en los tiempos que vivimos actualmente. Hay muchos factores, tanto internos como externos, que, si no se controlan adecuadamente, pueden dañar e incluso destruir nuestra unión matrimonial. Tanto si estamos casados como si no, debemos comprender cuáles son esas amenazas y cómo mitigarlas. Para ayudarnos a estar mejor equipados y capacitados para ello, dediquemos hoy un tiempo a explorar una serie de principios que pueden ayudarnos a mantener nuestro matrimonio feliz y fuerte. Estos principios son beneficiosos tanto para los recién casados como para los que llevan tiempo casados, pero necesitan refrescar algún aspecto de su relación matrimonial. El primer principio es: tenemos que aceptar y mantener nuestros roles matrimoniales tal y como se establecen en las Escrituras. Para muchos, el papel tradicional de una esposa que se queda en casa haciendo las tareas domésticas, criando a los hijos, mientras el marido está fuera trabajando y ganando un sueldo, simplemente no es posible debido a las necesidades financieras, o no se considera un papel lo suficientemente satisfactorio para la esposa. La necesidad de que muchas mujeres trabajen fuera de casa ha dado lugar a nuevas actitudes en materia de roles familiares. En su libro, El cielo ayuda al hogar, el profesor Howard G. Hendricks afirma que los roles siempre determinan las relaciones. Lo que quiere decir es que si no tenemos una comprensión clara de los papeles que Dios quiere que desempeñemos en nuestro matrimonio, esto pronto minará nuestra relación. Por lo tanto, comprender y aceptar el papel que Dios nos ha asignado en nuestro matrimonio es de suma importancia si queremos preservar y mantener la armonía y la felicidad en nuestro matrimonio. Dios establece roles tanto para el esposo como para la esposa. En Efesios capítulo 5, versículo 22 leemos: Casadas, estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esto es un gran reto, teniendo en cuenta la naturaleza humana,
y especialmente en la sociedad actual, que intenta programar a todas las mujeres en contra de este concepto desde una edad temprana. Pero esta es la instrucción de Dios a la esposa. No importa si él solo tiene un nivel de educación de grado y ella tiene un PhD, o él gana 30.000 euros al año y ella 40.000. Dios requiere que la esposa se someta a su esposo. Cuando una esposa hace esto, ella nos da a todos nosotros, hombres incluidos, un hermoso ejemplo de cómo todos debemos ser como miembros de la iglesia, sumisos y obedientes a Cristo. Somos la futura esposa de Cristo y necesitamos aprender a someternos a nuestro Señor y futuro esposo. Y las esposas sumisas, dentro de un matrimonio estructurado a la manera de Dios, tienen un papel importante ahora en enseñarnos a todos cómo lograrlo. Sigamos leyendo Efesios capítulo 5, ahora en el versículo 23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La única excepción a todo esto sería si un esposo le exigiera a su esposa hacer algo que fuera en contra de la ley de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29 tendría efecto en esta situación. Pedro declara en Hechos capítulo 5, versículo 29: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Efesios capítulo 5, versículo 25 también nos dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. El esposo puede estar a cargo, pero su liderazgo debe ser cariñoso y amoroso, tal como lo demostró y practicó Jesús. No debe haber intimidación ni fuerza, sino gentileza, compasión y un cuidado cariñoso. Si una esposa sabe y se siente realmente amada y valorada por su marido, entonces le resultará mucho más fácil someterse a su liderazgo. Una esposa debe tener confianza en que su marido nunca haría nada para herirla deliberadamente. Cualquier forma de sumisión forzada no resultará en una relación llena de gozo genuino y armonía pacífica. El segundo principio es la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación. Una investigación realizada por consejeros matrimoniales en la que se compararon varios cientos de parejas felizmente casadas con otras tantas infelizmente casadas reveló que las parejas felizmente casadas, número 1, hablan más entre ellos. Número 2, transmitían la sensación de que entendían lo que se les decía. Número 3, tenían un abanico más amplio de tema de conversación. Número 4, mostraron sensibilidad hacia los sentimientos del otro interlocutor. Número 5, tratan de mantener abiertos los canales de comunicación. Estos resultados demuestran que la base de un buen matrimonio es un sólido sistema de comunicación. Ningún matrimonio puede crecer y prosperar si los cónyuges no dedican tiempo a hablar entre sí. En su libro, El Pacto Matrimonial, Gary Chapman dice: cuando se les preguntó a las parejas divorciadas por qué fracasó su matrimonio, el 86% respondió: comunicación deficiente. Si esto es cierto, entonces la comunicación en el matrimonio debe ser extremadamente importante. La buena comunicación consta de 3 componentes: hablar, escuchar y comprender. Vamos a ampliar cada uno de estos elementos. El primer componente es hablar. Todos llevamos una vida ajetreada. Los hijos y los otros miembros de la familia, como los padres ancianos, nos exigen mucho tiempo.
Los compromisos laborales también consumen gran parte de nuestro día, pero si queremos mantenernos conectados, entender la necesidad del otro, saber cómo se siente nuestra pareja y descubrir qué está ocupando sus pensamientos, tenemos que dedicar tiempo cada día a sentarnos y a hablar juntos. Compartiendo a través de la conversación, construiremos y reforzaremos cosas tan importantes como la comprensión, el respeto, la confianza y el amor mutuo. La regla de oro es un principio que deberíamos emplear cuando hablamos con los demás. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 12, leemos: En todo, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, porque esto cumple la ley y los profetas. Este es un principio poderoso para aplicar en cualquier matrimonio. Piénselo. ¿Cómo responden normalmente las personas cuando las regañan? ¿Les gritan o les hablan de manera crítica y poco amable? Normalmente no de muy buena manera. Debemos tratarnos los unos a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros. Si queremos que nuestro cónyuge nos escuche cuando hablamos, nos ayude con las tareas o muestre más afecto o amabilidad hacia nosotros, deberíamos empezar por hacer esas cosas por él o ella. Al tratarnos bien, abrimos la puerta a una comunicación honesta y cariñosa en nuestro matrimonio, que alimentará la relación para ambos. No hace falta decir que la elección de nuestras palabras es una consideración importante cuando se trata de cómo la comunicación en nuestro matrimonio traerá consecuencias positivas y no negativas. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 29, leemos: No usen palabras dañinas, sino solo palabras útiles, del tipo que edifican y proveen lo necesario, para que lo que digan haga bien a los que los escuchan. Es importante recordar que una vez que hemos dicho algo, está ahí afuera, produciendo buenos o malos resultados. Nuestra esposa o esposo lo oirá y lo recordará. Puede que no haya una reacción o retroalimentación inmediata, pero habrá tenido un impacto que se manifestará de alguna manera en algún momento. Por lo tanto, debemos elegir sabiamente nuestras palabras. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 12 y versículo 18, leemos: Las palabras irreflexivas pueden herir tan profundamente como cualquier espada, pero las palabras sabiamente dichas pueden sanar. Y Proverbios capítulo 15, versículo 4 nos dice: Las palabras amables dan vida, pero las crueles quebrantan el espíritu. Nuestras palabras y cómo las decimos pueden literalmente hacer o deshacer nuestra relación matrimonial. El segundo componente es escuchar. Escuchar es particularmente importante cuando estamos discutiendo un problema en nuestra relación. Implica prestar mucha atención a lo que se dice. Escuchar atentamente sin interrumpir. A continuación, debemos reformular lo que nos ha dicho nuestra pareja y volver a comunicárselo. De este modo, tiene la oportunidad de confirmar que lo que hemos oído es precisamente lo que pretendía transmitirnos. O si lo que reflejamos demuestra que le hemos malinterpretado de alguna manera. De este modo, tendrá la oportunidad de corregir nuestra interpretación del asunto. Escuchar es una habilidad que no se nos da de forma natural. Por eso, Dios inspiró una serie de versículos para guiarnos en esta importante área. El libro de Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 13, nos dice: Escucha antes de responder. Si no lo haces, estás siendo estúpido y ofensivo. La epístola de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 19, también nos dice: Comprendan esto, mis queridos hermanos y hermanas,
que cada uno sea pronto para escuchar, lento para hablar y lento para airarse. Si aprendemos a escuchar sin juzgar ni esperar impacientemente para intervenir, la comunicación en nuestro matrimonio mejorará mucho. Aprenderemos mucho más sobre nuestro cónyuge, cuáles son sus esperanzas, temores y sentimientos, y cómo podemos ayudarle de alguna manera. Ser escuchado atentamente es una experiencia de validación, y ofrecer ese regalo a nuestro cónyuge contribuirá a estrechar aún más la relación. Ahora bien, a veces nuestro cónyuge dirá cosas que son difíciles de soportar, pero en lugar de apresurarnos a dar una respuesta airada, deberíamos tomarnos un tiempo para pensar antes de hablar. Busquemos la esencia de sus palabras. ¿Están enfadados o asustados? ¿Están frustrados? Busquemos qué podemos hacer para apoyarles, en lugar de ponernos a la defensiva. El tercer componente es comprender. Debemos esforzarnos por comprender no solo lo que nos dice nuestro cónyuge, sino también por qué lo dice. Esto significa que debemos tratar de entender el contexto en el que nuestro cónyuge toma decisiones o llega a conclusiones. Por ejemplo, leí el relato de una mujer que se irritaba mucho con su marido porque él se oponía a que ella comprara incluso un artículo barato para su casa. Así que, en un esfuerzo por entender por qué él respondía de esa manera, se sentó con él y le pidió, con calma, que le ayudara a entender por qué le resultaba tan difícil aceptar la necesidad de comprar artículos pequeños y necesarios para su hogar. Le costó un poco de persuasión suave y cariñosa, pero al final le contó que se había criado en un ambiente de frugalidad. Le resultaba difícil gastar dinero en algo que no fuera una necesidad absoluta y urgente. Su esposa le respondió que ahora comprendía cómo y por qué se sentía así, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se había criado, y que en el futuro haría todo lo posible por reducir las compras al mínimo. Inmediatamente, el hombre sintió que su esposa lo comprendía y, con el tiempo, empezó a cambiar. El tercer principio es concentrarnos en satisfacer las necesidades básicas de nuestro cónyuge. Durante la ceremonia nupcial, los que nos casamos entramos en un acuerdo de pacto con Dios y con nuestro cónyuge, citando la ceremonia de boda de la iglesia en el pequeño libro negro. El marido promete unirse a ella hasta la muerte, amarla, honrarla y proveer para ella. La esposa promete amarlo, cuidarlo y respetarlo, y someterme a él como al Altísimo. Un psicólogo llamado Lawrence Crabb, que estudió el tema del matrimonio durante muchos años, llegó a la conclusión de que la necesidad más básica de un marido es la relevancia. La define como idoneidad, respeto, admiración. La necesidad más central de una esposa es la seguridad. Él la define como amor, aceptación, sensibilidad y cuidado esmerado. Dios sabe que estas necesidades son importantes y por eso nos ordena que las satisfagamos mutuamente. En la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 33, leemos: Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su propia esposa como a sí mismos, y la esposa debe respetar a su marido. En su libro Love and Respect, Amor y Respeto, el Dr. Emerson Eggerichs, conferencista de fama internacional sobre el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, afirma sobre Efesios capítulo 5, versículo 33, que al marido se le ordena amar a su mujer incondicionalmente, y a la mujer debe respetar a su marido incondicionalmente. Esto es lo que dice el texto, y punto. Efesios capítulo 5, versículo 33
revela que una esposa necesita amor y un esposo necesita respeto. Y cuando esas necesidades no son satisfechas, cada cónyuge reacciona a un cierto nivel. Entonces, en el pacto matrimonial es el deber del esposo ministrar a la necesidad de seguridad de su esposa expresada en hacerla sentir amada y cuidada. Y la mujer debe satisfacer la necesidad de relevancia de su marido, haciéndolo sentir respetado y admirado por el cariño que se le dispensa. Pero, por desgracia, en la práctica muchos matrimonios no funcionan así. En lugar de centrarse en darse y servirse mutuamente, a menudo se centran en obtener de su cónyuge lo que necesitan y desean. La prioridad es satisfacer sus necesidades. Y cuando el matrimonio se centra más en recibir que en dar, el comportamiento contraproducente se convierte en la norma. Inconscientemente, intentamos manipular a nuestro cónyuge para que nos dé lo que creemos que necesitamos. Este tipo de comportamiento incluye regañar, criticar, reprender y negar amor, respeto y atención. Pero como dijo el escritor, poeta, periodista y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, el verdadero amor comienza cuando no se espera nada a cambio. Cuando no nos comportamos en nuestro papel marital a la manera que Dios espera que lo hagamos, nos estamos comportando, en efecto, como un no creyente. Entonces, pienso que lo que se enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, y la primera carta de Pedro, capítulo 3, puede ser aplicado con resultados positivos a una pareja casada en la iglesia. La primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 16, dice: Porque, oh esposa, ¿cómo sabes si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, oh esposo, si salvarás a tu esposa? Incluso cuando nuestro cónyuge no se comporta como debería, debemos continuar sirviéndole de una manera conforme a Dios, con la esperanza de que se dé cuenta de que es él o ella quien no está a la altura de cómo Dios espera que se comporte. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, leemos: Del mismo modo, esposas, estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, aunque algunos sean desobedientes a la palabra, fuera de la iglesia o dentro de ella, serán ganados sin una palabra por la manera que ustedes viven, cuando vean la conducta pura y reverente de ustedes. Que su belleza no sea externa, el trenzado del cabello y el uso de joyas de oro o ropa fina, sino la interior del corazón, la belleza duradera de un espíritu apacible y tranquilo, que es preciosa a los ojos de Dios. Porque de la misma manera las santas mujeres que esperaban en Dios hace mucho tiempo se adornaban sometiéndose a sus maridos. Como Sara, que obedeció a Abraham llamándole Señor. Ustedes se convierten en sus hijas cuando hacen lo que es bueno y no tienen miedo al hacerlo. Maridos, de la misma manera, traten a sus esposas con consideración como a compañeras más débiles y muéstrenles honor como coherederas de la gracia de la vida. Así nada impedirá sus oraciones. Así pues, en nuestros matrimonios debemos ser dadores y no receptores, ministros y no manipuladores. Para ayudar a las parejas a centrarse en atender las necesidades de su cónyuge, en lugar de centrarse en las suyas propias y emplear comportamientos manipuladores para satisfacerlas, el ministro y consejero matrimonial Selwyn Hughes anima a las parejas a escribir el siguiente compromiso y a memorizarlo. Aunque disfruto de cualquier atención que mi pareja pueda prestarme y me encanta ver satisfechas mis necesidades, me comprometo a poner las necesidades de mi pareja por encima de las mías y, en el futuro, consideraré mi matrimonio como una oportunidad para tratar a mi cónyuge de un modo que le ayude a darse cuenta
de lo mucho que Dios le ama y le valora. En dependencia del Espíritu Santo, me comprometo a ello, creyendo que, al centrarme en satisfacer las necesidades de mi pareja, me convertiré en una persona más plena y satisfecha. El cuarto principio es vivir dentro de los límites de nuestro presupuesto. Una de las mayores dificultades en el matrimonio es el problema de los gastos excesivos y las deudas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 7, leemos: El rico domina al pobre, y el prestatario es siervo del prestamista. Esto suele deberse a que no existe un presupuesto acordado ni una guía detallada de gastos. Para controlar y hacer el mejor uso del dinero dentro del matrimonio, es necesario elaborar y seguir un presupuesto acordado. En el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, leemos: ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Según Osborne's Law, un bufete de abogados con sede en Londres, una de cada 10 parejas se separa por problemas de dinero. Pero no son los problemas de dinero en sí los que empujan a las parejas hacia los tribunales de divorcio, sino que las parejas tienen ideas diferentes sobre cómo gestionar las finanzas de la familia. Un plan presupuestario consensuado es muy importante para evitar estos problemas. La web Experian.com ofrece algunos aspectos a tener en cuenta en este sentido. Diferencias en los objetivos financieros. Las parejas deben acordar objetivos financieros conjuntos. Se trata de planes debatidos y elaborados conjuntamente. Sin estos objetivos conjuntos, es posible que no tengan visiones similares de su futuro financiero. Hablen de lo que ambos quieren conseguir colectivamente en los próximos 3, 5 o 10 años y planifiquen cómo pueden conseguirlo. Respondan a preguntas como: ¿cómo debe caminar nuestro presupuesto para alcanzar nuestros objetivos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para conseguirlo y a qué no vamos a renunciar? Otro aspecto a tener en cuenta sería falta de comunicación sobre las grandes decisiones monetarias. Cuando uno de los miembros de la pareja toma una decisión financiera importante sin contar con la opinión del otro, puede hacer que el otro se sienta fuera de la situación y devaluado. Es importante tener en cuenta que el hecho de que una persona tome decisiones en solitario, como la compra de un coche o el aumento del saldo de una tarjeta de crédito, puede afectar a los dos. Algunas parejas ponen límites financieros a su presupuesto. Se trata de poner límites a cualquier gasto sin hablarlo antes con el otro. Por ejemplo, podrían acordar discutir cualquier compra superior a $300. De este modo, ambos pueden opinar sobre si pueden permitírselo ahora o si es una compra que deben aplazar y para la que deben ahorrar. La infidelidad financiera es otro punto a tener en cuenta. La infidelidad financiera es el acto de ocultar o mentir sobre los hábitos monetarios, como esconder cuentas de ahorro o tarjetas de crédito al cónyuge. Al igual que la infidelidad emocional o física, la infidelidad financiera traiciona la confianza y puede causar problemas de dinero si se traduce en un endeudamiento excesivo. Por tanto, sea transparente sobre sus movimientos financieros e intente crear un entorno de apoyo en el que usted y su pareja se sientan cómodos compartiendo información financiera, tanto la buena como la mala. Y por último, en este ámbito, hábitos de gastos drásticamente diferentes. Estar con una pareja que tiene hábitos de gasto diferentes puede dar lugar a acalorados desacuerdos. Tal vez su pareja se sienta cómoda gastando la mayor parte de su sueldo cada mes, siempre y cuando se paguen las facturas y haya algo de dinero ahorrado. Mientras tanto, usted prefiere ahorrar una gran parte de sus ingresos y desearía que su pareja contribuyera más al ahorro.
Tal vez no sea posible cambiar la mentalidad del otro sobre el gasto, pero podría haber una forma de encontrar un término medio. Podrían repartirse las responsabilidades financieras de forma que se tenga en cuenta los puntos fuertes de cada uno. Por ejemplo, el derrochador en la pareja podría encargarse de mantener la casa llena de artículos de uso diario según el presupuesto, mientras que el ahorrador se encargaría de llenar la cuenta de ahorros. El quinto principio es establecer pautas claras para manejar las fricciones. En el libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1, leemos: Qué maravilloso es, qué agradable que el pueblo de Dios conviva en armonía. Pero, lamentablemente, no siempre es así. Los conflictos son inevitables en cualquier relación, pero pueden, si sabemos manejarlos, mejorar nuestro matrimonio en lugar de dañarlo. Es una buena idea establecer algunas pautas claras y consensuadas para afrontar los conflictos. En primer lugar, determinarse a resolver cada conflicto en lugar de conformarse con la paz a cualquier precio. No hay que ignorar el problema. No se empeñe en salir vencedor del conflicto. No ceder solo por llevarse bien. No transigir, especialmente cuando están en juego principios importantes. Hay que resolver el conflicto, afrontando el problema de raíz y llegando al fondo del asunto. Cualquier otra solución es una evasiva y no contribuye al crecimiento de la relación. El crecimiento se produce cuando afrontamos y tratamos los problemas, no cuando los esquivamos. En segundo lugar, afrontar el conflicto lo antes posible. El marido, como cabeza de familia, debería tomar la iniciativa, pero, en realidad, ambos deben apresurarse a decir: hablemos de esto. En la epístola de los Efesios, capítulo 4, versículo 26, leemos: Si se enojan, no dejen que su enojo los lleve al pecado, y no permanezcan enojados todo el día. En tercer lugar, definir específicamente el problema o el asunto conflictivo, pero ciñéndose a los hechos y evitando cualquier palabra o lenguaje emotivo. En el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 1, leemos: Una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra áspera despierta la ira. En cuarto lugar, centrarse en el problema y no en la otra persona. Los sentimientos pueden haber sido lastimados, pero hay que enfocarse en el problema, no en atacarse el uno al otro. La instrucción en Efesios capítulo 4 es muy aplicable aquí. La epístola de los Efesios capítulo 4 versículo 15 nos dice: Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. En lugar de decir: me haces enojar tanto, que implica echar culpas y que genera más disgustos, es mejor usar términos como me siento enojado o me siento profundamente herido. Estos son menos incendiarios. Quinto, decidirse a terminar cada conflicto buscando el perdón o siendo el que perdona. Esta es la parte más importante de la resolución de conflictos. Determina si simplemente se baja la temperatura o si se apaga por completo. Recordemos que el tiempo no cura las heridas, solo el perdón puede hacerlo, porque sin perdón, el tiempo simplemente dará a la herida más oportunidades de echar raíces. Así que no tardemos en disculparnos o pedir perdón. La epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, nos dice: Desháganse de toda amargura, pasión e ira, no más gritos ni insultos, ni sentimientos de odio de ningún tipo.
En lugar de esto, sean amables y tiernos de corazón los unos con los otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. El sexto principio es cultivar una buena relación sexual. Dios creó al ser humano como hombre y mujer y lo dotó de la capacidad de tener una relación sexual. El don de la sexualidad ha proporcionado al hombre y a la mujer dentro del vínculo matrimonial la forma más completa de expresar y compartir el amor que Dios quiere que tengan el uno con el otro. Y un esposo y una esposa son responsables de satisfacer las necesidades sexuales del otro durante toda su vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, leemos: Cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer debe tener su propio marido, a causa de la inmoralidad sexual. El marido debe satisfacer las necesidades sexuales de su mujer, y la mujer debe hacer lo mismo con su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, pero el marido sí. Tampoco el marido tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen a satisfacer las necesidades del otro, a menos que ambos acuerden dedicarse a la oración durante un breve periodo de tiempo. Luego vuelvan a estar juntos para que Satanás no les tiente por su falta de dominio propio. La privación de los derechos sexuales no debe ser nunca una estratagema utilizada para coaccionar o castigar dentro del matrimonio. El último principio es estudiar y orar juntos con regularidad. Esta es una de las cosas más importantes y beneficiosas que podemos hacer para fortalecer nuestro matrimonio. Anteriormente leímos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que tanto el marido como la mujer son herederos de la gracia de la vida. Si somos lo suficientemente afortunados de estar en un matrimonio en el que tanto el marido como la mujer son miembros de la iglesia, entonces somos compañeros en un emocionante viaje espiritual de desarrollo del carácter de Dios y del destino común en un lugar en el reino de Dios. Aparte de nuestro estudio individual de la Biblia y nuestras oraciones, dediquemos un tiempo regular a lo largo de la semana para orar juntos y estudiar juntos las Escrituras. Comenten lo que han estado estudiando. Si hay algún artículo en particular en las noticias de la Iglesia de Dios que les interese, háblenlo juntos. Lo que Pablo dijo en general a los miembros de la Iglesia en Filipos es igual de relevante para aquellos de nosotros que estamos casados con otro miembro de la Iglesia. En la carta a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 27, se nos dice: solamente que la conducta de ustedes sea digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a verlos como si estoy ausente, me entere de sus asuntos, de que están firmes en un mismo espíritu, unánimes en la fe del Evangelio, esforzándonos juntos por la misma meta, llenando nuestra mente con las mismas verdades inspiradas por Dios, creciendo en el carácter recto de Dios, perdonándonos mutuamente como Dios lo hace con nosotros, y esforzándonos por tener a Dios Padre y a Jesucristo en el centro de nuestro matrimonio será fuerte, estable y feliz. Los matrimonios buenos, sólidos y felices no surgen de la nada. Requieren dedicación, diligencia y trabajo con sus cimientos profundamente arraigados en este tipo de amor que Cristo demuestra cada día hacia todos nosotros, su futura esposa, la Iglesia de Dios. Terminemos recordando el tipo de amor que debemos ejercer cada día en nuestros matrimonios. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 nos dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni grosero. No reclama sus propios deseos, no se irrita, ni guarda memoria de los agravios. No se alegra de la injusticia, al contrario, se alegra cuando triunfa la verdad.
El amor nunca se rinde, nunca pierde la fe, siempre tiene esperanza y resiste a través de todas las circunstancias. Hay tres cosas que permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de ellas es el amor.